Entonces yo estaba en un vuelo de Chicago a Houston. A mi lado había dos señoras de la fe católica y estábamos teniendo una conversación agradable, ya sabes, una conversación amistosa. Les hice la pregunta, ¿pueden nombrar a la única mujer mencionada por su nombre en todo el Corán? Ellas sabían la respuesta, dijeron María, la madre de Jesús. Después les pregunté, ¿saben cuántas veces se menciona a ella en el Corán? No lo sabían, así que les dije, 34 veces. Les pregunté, ¿cuántas veces se menciona a ella en el Nuevo Testamento? No lo sabían. Les dije 18 veces. Les dije en broma, nosotros amamos a María más que ustedes, ¿verdad? Quizá deba ir allá algún día. Y también pueden venir a la mezquita. Está bien, nos vemos pronto. Muy bien, Islam 1 a 1 en 3 minutos. Eso es un reto, ¿verdad? Inicio en nombre de Dios, el más benevolente y misericordioso, y los saludo con la paz. En árabe se dice así, As-salamu alaikum, que significa que la paz de Dios sea con ustedes. Entonces, los principios básicos del Islam son 4. El primero es que creemos que solo hay un Dios, y ese Dios es un Dios monoteísta, que no tiene ningún socio. Él no es uno en 3, no es un ídolo, no es un profeta. No es una persona ni un animal, sino el único creador que nos hizo a todos. Y en árabe decimos que se llama Alá, pero cuando decimos que Él es Alá, no estamos adorando a un Dios diferente. ¿Sabes? Así como en hebreo tienes el nombre de Dios como Elohim, Jehová, en español es Dios, en inglés es el Creador, en arameo es Ilah, en árabe es Alá. Decimos que Alá posee nombres y atributos maravillosos. Decimos que Él es el Creador, que es el más misericordioso, poderoso, amoroso y el Creador que guía. Esa es la número 1 de las 4, ¿verdad? Rápidamente. La número 2 es que decimos que Dios quiere guiar a la humanidad. Así que guiar a la humanidad. Él no bajó para convertirse en humano, pero de entre los humanos eligió mensajeros y profetas. Así que una de las cosas en común que tenemos entre el judaísmo, el islam y la fe cristiana es que creemos en casi todos los profetas mencionados en el Antiguo Testamento. El profeta Abraham y Moisés, Ismael e Isaac, David y Salomón, todos ellos son mencionados con prestigio, con honor, con amor en el Corán. Así que decimos que todos los profetas vinieron a invitar a la humanidad a adorar a un solo Dios. Esa sumisión a un solo Dios en árabe es Islam. Número 3. Dios envió la revelación rápidamente. Cuando íbamos a la escuela o universidad teníamos apuntes del maestro, el libro o guías. Decimos que Dios dio varios libros en el pasado. El último libro que Él reveló a través de Muhammad, la paz sea con Él, es el Corán. Así que en el Corán tienes guías sobre cómo la humanidad debe vivir entre sí. Tiene soluciones para la humanidad y tiene un camino hacia el paraíso. Y por último, pero no menos importante, creemos que hay un día del juicio y luego está la otra vida. Así que decimos que un día toda la humanidad, todos vamos a morir, pero ese no es el final de la existencia. Según el Islam, Dios nos va a devolver la vida. Así que habrá un día de resurrección y un día de juicio. ¿Sabes? Cuando íbamos a la escuela y a la universidad, al final del semestre, siempre hay, no un día de juicio, por cierto, sino una evaluación por parte del maestro. Así que el Islam dice que la gran evaluación para toda la humanidad será frente a Dios. Dios quiere ver cómo estamos viviendo esta vida. Somos buenos vecinos, ayudamos, adoramos a un solo Dios y seguimos su guía. Si cumplimos con ese criterio, entonces por la misericordia de Dios tendremos el paraíso eterno. Y esperamos y oramos para que Dios nos ayude y nos guíe para que todos podamos ir al paraíso. Amén, gracias. La segunda pregunta es, y esta es interesante, ¿la gente creó a Dios o Dios creó a la gente? Así que cuando la pregunta es si la gente creó a Dios o si Dios creó a la gente, yo diría que ninguna de las dos. Lo que digo es que no solo Dios creó a la gente, Él creó todo el universo. Creo que la tercera opción es la mejor. ¿Por qué lo digo? Si solo digo eso, la gente pensaría, ¿sabes qué? Sabel Ahmed es solo una creencia ciega. Así que quiero agregar muy rápido que la existencia de Dios tiene evidencia en las Escrituras.
Como acordamos tanto del Antiguo y Nuevo Testamento como del Corán, la evidencia de Dios también tiene, así que la existencia de Dios también tiene evidencia de fuentes lógicas y racionales. Quiero decir, llegamos aquí, no llegamos por nosotros mismos. Tiene que haber alguien que nos creó porque vemos diseño en el universo, vemos diseño dentro de nosotros mismos. Número 3, incluso la ciencia respalda que tiene que haber un creador. Me refiero a que mi campo es la biología, la bioquímica. Así que les digo, especialmente a los jóvenes, que cada rama de la ciencia apunta hacia Dios. Ya sea la cosmología, la física, la biología, la bioquímica, cualquier ciencia que tomemos apunta hacia un Dios. Así que diría que no solo Dios creó el universo, hay razones de sobra para creer que Dios existe. Él es un Dios amoroso. Él nos creó como hermanos y hermanas, nos dio las escrituras. Si seguimos la guía de Dios, inshallah, si Dios quiere, podemos vivir con justicia, podemos vivir en armonía, en unidad, en moralidad, y el resultado no sería menos que la paz. Gracias. Siguiente pregunta. Los conflictos religiosos causaron muchas guerras en la historia. En esta era, ¿cómo trabaja tu religión para traer paz al mundo? Cuando escuché la pregunta de que la religión causa la mayoría de las guerras y qué dice el Islam sobre cómo traer la paz, con respeto deseo corregir la pregunta. Primero que nada, según la Enciclopedia de las Guerras, ha habido cerca de 1700 guerras en la historia de la humanidad. Solo 123 de ellas, solo el 7% de ellas fueron puramente por motivos religiosos. Solo el 7%, ¿verdad? La pregunta es incorrecta al afirmar que la religión causa la mayoría de las guerras. En segundo lugar, cuando observamos guerras como la de Ucrania, ¿son por motivos religiosos? No creo que Rusia invadiera Ucrania por religión, sino por motivos geopolíticos. La Primera Guerra Mundial, en la que murieron 13 millones de civiles, no fue por motivos religiosos. En la Segunda Guerra Mundial murieron 54 millones de civiles, no fue por motivos religiosos. En la Guerra de Corea murieron cerca de 3 millones de personas sin razones religiosas. En la Guerra de Vietnam, cerca de 5 millones de personas murieron, no por motivos religiosos. Sí, hay algunas personas que, basándose en la religión, o le ponen la etiqueta de judaísmo, cristianismo, islam u otra fe. Pero incluso esas guerras son por la geopolítica, por el petróleo, por la avaricia, por venganzas históricas. La mayoría de las guerras no se luchan por motivos religiosos, ni siquiera esas. Si algún musulmán lo está haciendo, queremos condenarlo, porque el Islam está en contra de oprimir a las minorías, de matar gente al azar. De hecho, hay un pasaje en el Corán, no estoy seguro de cuántos de ustedes han leído el Corán. Hay un pasaje en el Corán que menciona hermosamente el valor de cada ser humano. Así que dice en el Corán, capítulo 5, versículo 32, dirigiéndose a toda la humanidad, Dios. Alá está diciendo que salvar una vida humana es como salvar la vida de toda la humanidad. Y luego dice que quitar una vida inocente es como quitar la vida de toda la humanidad. Esa es la igualdad y el valor que Dios le ha dado a cada vida. Entonces, ¿cómo podemos traer la paz? Primero que nada, yo diría, viniendo de la fe islámica, que tenemos que reconocer que hay un creador, y ese creador, Él nos ama, quiere nuestro bien y debemos seguir su guía. Debemos vernos como hermanos y hermanas, no como inferiores por tener distinta fe, nacionalidad, raza o estatus económico. Porque hay un pasaje en el Corán, y terminaré con esto. Hay un pasaje en el Corán, capítulo 49, versículo número 13. Dios se dirige a toda la humanidad y luego Dios dice, oh humanidad, oh seres humanos, los he creado de un solo hombre y una sola mujer, y los he hecho en naciones, pueblos y tribus, para que se conozcan unos a otros, no para que se odien, desprecien o discriminen entre ustedes. Dios está diciendo, conózcanse unos a otros. Luego Dios dice que el mejor entre ustedes es el que es temeroso de Dios y piadoso. Así que si vivimos según esa regla, adorando al Creador y siguiendo su guía, esa es la manera de traer la paz. Gracias.
Y para nuestra última pregunta, ¿los cambios climáticos son causados por las acciones humanas o es Dios quien nos está enviando un mensaje? Sabes, a menudo cuando viajo por la autopista 294 hay un gran letrero, es una enorme cartelera allá arriba, que dice, en Estados Unidos desperdiciamos el 45% de la comida que compramos en las tiendas, el 45% la desperdiciamos, solo termina en la basura. Cuando vemos el refrigerador, ¿verdad? Muchas casas tienen más de un refrigerador, más de un congelador y mucha de la comida al final simplemente se desperdicia. ¿Qué dice el Islam sobre el cambio climático y el desperdicio? 3 puntos clave. Primero que nada, Dios le ha dado a los seres humanos la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, de cuidar todo el universo. Somos los cuidadores como los jardineros del universo. Primero, debemos reconocer esa responsabilidad. Lo segundo importante es asegurarnos de no desperdiciar recursos. Sabes, hay un dicho maravilloso del profeta Muhammad, la paz sea con él. Él mencionó que incluso cuando tenemos que hacer la ablución, ya sabes, la ablución es algo que hacemos para lavarnos antes de orar. Él dijo que incluso si un musulmán está junto a un río con mucha agua fluyendo, incluso en ese río, intenta conservar el agua cuando hagas la ablución. Aunque tengas muchos recursos, debemos conservarlos. Ese es el punto. Y número 3, realmente importante, es la mejor distribución de los recursos. Eso muestra que hay muchas personas y países menos afortunados que nosotros y mucha pobreza alrededor. Si haces una mejor conservación y una mejor distribución de los recursos, muchos de los problemas que vemos, el cambio climático, la pobreza, el desperdicio, inshallah, si Dios quiere, desaparecerán. Así que esa es la solución islámica al cambio climático. Gracias. Ahora me gustaría abrir el espacio para preguntas. Cualquier persona del público. Si tienen una pregunta y quieren dirigirla a una sola persona o a todo el panel, está bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, y lo sé, y vengo desde una perspectiva cristiana, pero nosotros como cristianos creemos en la divinidad de Jesús. Me pregunto, ¿cómo ven a Jesús desde otras religiones? ¿Cómo lo ven ustedes? Solo tengo curiosidad de saber qué dirían las otras religiones. Te puedo hablar del judaísmo. Si sigues leyendo esto, Puedes mencionar la pregunta. Hablo desde la fe cristiana y sé que los cristianos creen en la divinidad y en Jesús como Salvador. Y solo me pregunto en qué creen otras religiones. ¿Dirían que Jesús fue un profeta o que fue una buena persona, un buen hombre? Solo tengo curiosidad, ¿qué opinan ustedes, Rabina Sharon y los demás, sobre esto? Jesús fue un rabino. Uno de los nuestros, de todos modos. Y de hecho Jesús es mencionado en el Talmud, que es el libro de leyes judío, que explica todo lo que sucede en la Torá. Así que sí reconocemos que hubo una persona que fue un gran maestro y realmente no mencionan mucho su nombre, pero todos saben a quién se refieren cuando hablan de este rabino específico de Galilea. Te voy a dar una fórmula sencilla sobre lo que el Islam dice acerca de Jesús. Lo que me viene a la mente cuando pienso en Jesús es la palabra Jesús. Cada letra de Jesús representa un punto sobre lo que creemos de Él. Por ejemplo, decimos que Jesús fue solo un mensajero, un profeta. El Corán menciona esto en el capítulo 5, versículo 75 y otros pasajes. Entonces, según el Islam, Jesús fue solo un profeta, ¿cierto? ¿Y la J y la E qué significan? Él fue facultado por Dios para hacer los milagros, así que decimos que los milagros venían del Creador y Jesús era un agente. Como todos los profetas anteriores, como Abraham, Moisés, Salomón y David, ellos eran agentes de Dios y realizaban milagros a través de él. La S significa, según el Islam, la única misión de Jesús es invitar a adorar a un solo Dios. No adorarlo a Él, ni a ídolos, ni a humanos, ni a la creación, sino solo adorar al Creador,
Así que Jesús significa Él fue elevado por Dios antes de ser crucificado. Así que no creemos en la crucifixión. Decimos que la salvación es por responsabilidad personal, rendición de cuentas personal. Tienes la creencia correcta, haces buenas obras. La misericordia de Dios actúa. Y la última S de Jesús representa la segunda venida de Jesús. Así que hay un pasaje del Corán, capítulo 112, que dice, Él es Alá, uno y único, Él es eterno. Todos lo necesitan. Él no engendra ni ha sido engendrado y no hay nadie como Dios. Así que no creemos en la filiación de Jesús ni en la divinidad de Jesús. Decimos que solo hay un creador y Jesús fue su profeta. Así que eso es lo que dice el Islam sobre Jesús. Gracias. En la actualidad, justo en las noticias de esta noche, estaban hablando sobre el número de problemas antisemitas y raciales que hay en nuestro país. Así que estamos hablando de paz y sin embargo no parece que difundamos ese mensaje muy bien. Así que, ¿qué sugerirías que las diferentes comunidades de fe hagan para lograr una mayor paz? Entonces, la pregunta era sobre el antisemitismo y sobre otros ismos, pero especialmente sobre el antisemitismo y cómo podemos resolverlo. Así que yo diría que el antisemitismo es un gran problema, la islamofobia es un gran problema, el racismo es un gran problema y todos esos ismos. Así que una respuesta en una sola frase sería, si hacemos justicia a la humanidad, a las personas, el resultado sería la paz. Así que puedo darte un ejemplo sencillo de la vida del profeta Muhammad. La paz sea con él. Cuando se mudó de la Meca a Medina, en el año 622 había muchas tribus judías en Medina. Así que una de las primeras cosas que hizo fue hacer una constitución. Y esa constitución decía que el pueblo judío sería uno con los musulmanes. Y tal vez sepas esto por la historia. Así que les dio los derechos, la autonomía, la libertad y la protección. Porque en el siglo VII, con la llegada del profeta Muhammad, la paz sea con él, el pueblo judío estaba al borde de la extinción. Así que Muhammad, la paz sea con él, con la guía del Corán, les dio autonomía y protección y las libertades, correcto, número 1, número 2. Cuando estaba ocurriendo la Inquisición española, fueron los musulmanes quienes abrieron la puerta y dieron la bienvenida a nuestros primos judíos, a nuestras tierras, el norte de África, los otomanos y también Palestina. Por cierto, importante, cuando estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial, muchos otros países estaban entregando a los judíos a los nazis. Pero todos los países musulmanes hicieron un pacto, así que el pueblo turco, los musulmanes turcos, ellos les dieron documentos a los judíos, 75,000 de ellos, diciendo que estos son nuestros ciudadanos turcos. No vamos a entregar ni a un solo judío a ustedes, a los nazis. Así que Turquía salvó y protegió la vida de 75,000 judíos. Irán protegió a 2,000 personas. Albania y Kosovo y muchos países musulmanes protegieron a cerca de 10,000 judíos. Así que es parte del Islam proteger a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros vecinos y a las minorías. Porque cada vida es especial, cada vida es valiosa y cada vida debemos honrarla. Así que cuando hacemos eso y cuando luchamos por la justicia, el resultado será la paz. Así, inshallah, con la guía de Dios, la islamofobia, el racismo y el antisemitismo desaparecerán. Haz un comentario, solo un comentario rápido, ¿de acuerdo? Así que creo que esta reunión interreligiosa es una buena manera para que empecemos. Muchas veces el miedo a lo desconocido genera odio, prejuicio y discriminación. Así que realmente quiero felicitar y dar un gran aplauso a Juana y a todos ustedes por venir aquí. Muchas gracias, muchísimas gracias. Tengo una pregunta. Mientras esperamos esa pregunta, solo quiero recordarte que en el Evangelio Jesús, su objetivo, su meta, y lo que vino a decir fue, la paz sea contigo. Y ese es el mensaje por el que todos estamos luchando. Así que te deseo paz,
que esté con cada uno de ustedes y con todos nosotros, y tal vez podamos llevarla con nosotros a lo largo de nuestros días y compartirla entre nosotros. Así que mi pregunta para todos ustedes es una pregunta muy simple que, ¿qué estatus les ha dado su fe a María, además de ser la madre de Jesús? Repita la pregunta, creo que ahí. Mi pregunta es en cada fe, o en tu fe, ¿cuál es tu fe? Quiero decir, ¿qué tipo de estatus le da tu fe a María? Además, como madre de Jesús, ella es la madre de Jesús, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces, además de eso, ¿qué tipo de estatus le da la religión? Le otorga a ella. Creo que cada vez más estamos reconociendo la importancia de María, quien fue una mujer muy, muy fuerte en la tradición cristiana y en la religión católica. Y que sin ella sí, y ella tuvo una elección y dijo que sí, y no sabía que le estaba diciendo que sí, pero lo dijo por todas nosotras. Y ella eligió ser un ejemplo para todas nosotras de una madre, de una persona que se preocupaba por los demás, una persona que se interesaba por todos, una persona amorosa y que dio un ejemplo maravilloso de cómo ser madre para todos. Y eso de nuevo va más allá de las diferentes tradiciones. Porque todas, creo, honramos a María como una mujer muy fuerte y un gran ejemplo para todas nosotras a seguir. Una mujer de coraje, determinación y perseverancia. Así que, como mencioné, tuve una formación católica. Estoy muy agradecida por todos los maestros católicos que tuve en la primaria, secundaria y universidad. Así que María ciertamente tuvo un papel importante ahí. No es tanto un enfoque en el budismo, pero en muchas religiones hay un reconocimiento de lo divino femenino. No, estoy seguro de poder agregar mucho a eso. Aparte de los cristianos, los protestantes tienen mucho respeto y mucho honor hacia María, la Madre de Cristo. Jesús. Adelante, Miguel, yo iré al final, si no te molesta. Está bien, muy rápido. Entonces yo estaba en un vuelo de Chicago a Houston. A mi lado había dos señoras de la fe católica y estábamos teniendo una conversación agradable, una conversación amistosa. Les hice la pregunta, ¿pueden nombrar a la única mujer mencionada por su nombre en todo el Corán? Sabían la respuesta. Dijeron María, Madre de Jesús. Después les pregunté, ¿cuántas veces se menciona a ella en el Corán? No lo sabían, así que les dije 34 veces. Les pregunté, ¿cuántas veces la mencionan en el Nuevo Testamento? No lo sabían. Les dije 18 veces. Bromeé y les dije, ¿saben? Amamos a María más que ustedes, ¿verdad? De hecho, los musulmanes creen que ella era virgen cuando dio a luz a Jesús, número 1. Nosotros también lo decimos. En el Corán, capítulo 3, versículo 42, hay un pasaje. Dios ha enviado un ángel a María y ese ángel le está diciendo a María que, oh María, Dios te ha elegido, Dios te ha purificado y Dios te ha elegido. Tú sobre todas las mujeres. Mira, esa distinción en el Islam hacia María, la madre de Jesús, no se le da a la madre de Mahoma. La paz sea con él, no su esposa, no su hija, ninguna mujer creyente, sino una mujer que vino 600 años antes de Mahoma. La paz sea con él. Él nunca la conoció, nunca la vio, pero ella es la única mencionada con honor, amor y admiración. Y por último, pero no menos importante, las mujeres musulmanas, cuando usan el hijab, también están siguiendo ese ejemplo de castidad y modestia en la persona de María, la madre de Jesús. Así que ese es el alto estatus que el Islam le ha dado a María.